Sí, profe. Bueno, ahora seguimos. Entonces, supongamos que una persona dice, no, pero yo no voy a usar logaritmo en base 10. Yo voy a aprovechar y voy a poner logaritmo en base 3, porque así después, cuando me queda me queda logaritmo en base 3 de 3, que es 1. Entonces, dice, bueno, voy a aprovechar y voy a poder, o sea, voy a aplicar en ambos miembros de la igualdad logaritmo en base 3. Entonces, acá por propiedad del logaritmo, de vuelta el exponente baja. Y nos queda logaritmo en base 3 de 3. Y de este lado nos queda logaritmo en base 3 de 7. ¿Esto cuánto es? 1. 1. O sea, nos queda x más 2 es igual al logaritmo en base 3 de 7. Pero acá nos queda que x más 2 es este cociente. Y si se fijan, los argumentos son 7 en el numerador y 3 en el denominador. Bueno, eso justamente es el cambio de base. O sea, este logaritmo, si yo no tengo este modelo de calculadora, no tengo manera de calcularlo, porque la calculadora solamente, las comunes tienen base 10 y base natural, el número E. No me viene con base 3, por ejemplo, en la mayoría, ¿eh? Pero bueno, ahora muchas tienen esta tecla. Ahí con esa tecla lo podríamos calcular. Pero supongamos que no tienen esa tecla. Bueno, si no tienen esa tecla, se realiza acá lo que se llama cambio de base. ¿Qué dice la propiedad? La propiedad dice que si ustedes tienen un logaritmo en base A de B, siempre voy a poder hacer, siempre se va a cumplir, logaritmo en una base que yo quiera del argumento dividido logaritmo en esa misma base que elegí de la base del logaritmo original. Esta acá, siempre se elige una base que me conviene. En general siempre se elige base 10 porque es la tecla que está en la calculadora. Pero podría ser cualquier base. Entonces, nosotros a un logaritmo de una base que no tenemos la tecla en la calculadora, lo podemos transformar en logaritmos de base 10. Como haciendo logaritmo base 10 de B dividido logaritmo en base 10 de A. Fíjense, logaritmo en base 10 de 7 dividido logaritmo en base 10 de 3. ¿Se entiende? Sí, entiendo. Si ustedes hacen directamente porque tienen el botoncito este, fíjense, logaritmo y relleno ahí base 3 de 7 y el resultado nos da ese 1,77 que nos había dado justamente este cociente, esto. Entonces, si ustedes tienen esta tecla, este recurso de aplicar el logaritmo en una base que no sea 10, es cómodo. Fíjense que la cuenta queda más cortita. Ahora, si ustedes no tienen esa tecla, es lo mismo. Pueden aplicar siempre el logaritmo base 10 o, llegado el momento en que les quede un logaritmo en una base que no tienen, hacer el cambio de base. Cualquiera de las cosas de esas formas, digamos, está bien. Es mucho más simple la segunda forma. Es más simple porque quedan menos expresiones. Claro. Bueno, seguimos.
Vamos a estudiar la parte funcional de esto. A ver qué características tiene. Entonces, vamos a estudiar, para empezar, una función básica. Por ejemplo, vamos a ponerle base 10 de x. Primero, ustedes se acuerdan, por definición del logaritmo, que la base ¿cómo tenía que ser? ¿Podía ser cualquier número o hay algunos números que no? Positiva, ¿no, profe? Siempre. Sí, tenía que ser positiva. Y digamos, otra cuestión, supongamos que se llama A, la base, tiene que ser mayor que 0 y también distinta de 1. ¿Por qué? Porque si yo tengo base 1, ¿cómo hago para generar con exponentes otra cosa que no sea 1? ¿Entienden? O sea, supongamos que yo tengo logaritmo base 1 de 3 y lo quiero calcular. ¿Cómo estaría pensando resolver esto? ¿Qué exponente le pongo a 1 para que me dé 3? No existe. No hay manera de que con una base 1 yo pueda generar un argumento metiéndole un exponente a esa base. ¿Se entiende? En cambio, si tienen otro número que no sea 1, ya poniendo, no sé, 1,5, ahí sí, ya hay un exponente que hace que el 1,5 a la algo nos dé 3. Si queremos saber, nos va a dar aproximadamente 2,71. O sea que si hacen 1,5 a la 2,71 debería darles algo parecido a 3. Y da casi 3. ¿Por qué el error? Porque acá lo redondeé. Le corté las cifras, esto seguía. Pero bueno, entonces la base tiene que ser mayor que 0 y no puede ser 1. Porque teniendo base 1 no puedo generar ningún otro número que no sea 1. Esto es por un lado, o sea, esto tiene que ver con la definición del logaritmo y el tema de la base, no tiene que ver con el dominio. Acuérdense, el dominio eran, ¿qué cosa? Eran los posibles valores que podía tomar la variable x, la variable independiente. ¿Y qué opinan? Por ejemplo, con base 10. ¿Yo puedo, de alguna manera, pensar que 10 a la algo sea negativo? No. No, porque si ustedes le ponen un exponente negativo, supongamos que le ponen -1, esto es 1 sobre 10, pero no me da el número negativo. O sea, no hay manera de que yo con una base positiva, elevándola a distintos exponentes, sean los exponentes negativos o positivos, si la base es positiva, no hay chance de que el argumento sea negativo. Entonces las X nunca van a poder ser valores negativos, porque no tengo manera de a partir de una base positiva generar un argumento negativo. ¿Se entiende? ¿Sí? Si no, díganme, ¿eh? Entonces, el dominio de estas funciones, siempre el argumento debe ser mayor que 0. En este caso el argumento es solamente x. Después vamos a, por ejemplo, analizar esta. Logaritmo en base 10 de x más 1. Ahora vamos con esta, la 1. A esta le voy a poner g de x. 2. Vamos a analizar esta. Entonces,
Para la 1, el dominio van a ser el intervalo de 0 a más infinito. Son todos los posibles valores que puede tomar la X. No puede tomar ningún valor negativo, ni 0, porque no hay manera de que una base elevada a ningún exponente me dé 0. ¿Se entiende esto? Sí, se entiende. ¿Sí? Bueno, ¿qué otra cosa hacíamos después de calcular el dominio en cualquier función? ¿Qué otra cosa calculábamos? ¿Va a tener ordenada al origen esta función? ¿Cómo se define la ordenada al origen? Cuando X es 0, profe, y Y, no podría, y- no podría ser 0. y no puede ser 0, No porque no puedo. está en el dominio. Así que esta función no tiene ordenada al origen, no va a tener una intersección con el eje Y. No va a haber ningún punto de su gráfica que interseque al eje Y. ¿Por qué? Porque la X no puede tomar el valor 0. Entonces no puedo hacer f de 0. Yo puedo hacer f en valores que estén en el dominio. Entonces, ordenada al origen no existe. No tiene. Porque x igual 0 no pertenece al dominio de la función. Así que no puedo hacer f de 0. ¿Qué otra cosa calculábamos en las funciones? Esta la voy a borrar y después la vamos a analizar. Así no me ocupa. Raíces. Raíces, conjunto de ceros. Raíces, como quieran llamarlo. ¿Qué hacíamos? Igualábamos a 0 la función. O sea, igualamos a 0 esta función. ¿Cómo calculo ese x? ¿Cuánto vale? Vale 1. Vale 1. ¿Por qué? Porque la definición de logaritmo me dice, logaritmo en base 10 de esto va a ser igual a 0 si 10 a la 0 es igual a ese argumento. Y 10 a la 0 es 1. Así que el conjunto de ceros es un conjunto discreto de un solo elemento que es 1. Y ahora sí, estaría bueno apoyarnos un poquito en una tabla y de paso aprender a manejar estas tablas. Porque en el resto de las funciones es mucho más fácil el manejo de la tabla porque es simplemente reemplazar la x por ese valor. Y acá también, pero conviene elegir los x. En este caso no pasa nada porque es base 10, entonces directamente tenemos en la calculadora la tecla, así que en este caso podríamos elegir cualquier valor para x que esté en el dominio. Pero en otros casos nos va a convenir elegir determinados valores. Por ejemplo, si no tuviéramos calculadora, ¿qué tipo de valores le pondrían a la x? Vamos a poner x, acá el valor de y, f de x. ¿Qué tipo de valores les resultaría cómodo? Por ejemplo, si la x vale 10, ¿qué estoy diciendo? 10 a la cuánto me da 10. Este a la cuánto sería el valor de y este es el valor de x. ¿Por qué hago esto? Porque el logaritmo tiene como una lógica al revés, ¿entienden? O sea, tengo que estar pensando qué exponente le pongo a la base para que me dé eso. Si la x es 10,
Estoy pensando qué exponente ponerle a la base 10 para que el resultado me dé 10. Bueno, acá nos da 1, no necesitamos la calculadora. Por ejemplo, si yo pongo 1, estoy preguntando 10 a la cuánto me da 1. ¿Se entiende? Este exponente va a ser el valor de i, o sea, el resultado del logaritmo, y este es el valor que le estoy asignando a la x. 10 a la 0, ¿no? Y con estas columnas voy armando puntos. El 1, 0 pertenece, el 10, 1 pertenece. ¿Qué otro valor es fácil? Por ejemplo, supongamos que ponga 0,1, que en fracciones, ¿cuánto es? Es lo mismo que un décimo. Entonces, acá estaría preguntando, 10 a la cuánto me da un décimo. A la menos 1. Bien. Fíjense que todavía no necesité la calculadora. Ahora, si yo pongo un valor aleatorio, supongamos 2, estaría preguntándome, 10 a la cuánto me da 2. No tengo idea. O sea, no está fácil esto de calcular sin calculadora. Vamos a calcularlo. O sea, tendríamos que hacer logaritmo de 10, base 10 de 2. Nos da, esto es aproximado, 0,3. Vamos a poner otro. Supongamos que ponemos 100. Estaría preguntando, 10 a la cuánto nos da 100. ¿Eh? Y nos da 10. Alguien dijo 2, ¿no? 10 al cuadrado nos da 100. Así que, logaritmo en base 10 de 100 es 2. Bueno, vamos a tratar de llevar todo esto, información, a un gráfico. ¿Qué es lo que les quería decir? Como esta primera función que estamos viendo tiene base 10 y esa tecla la tenemos en la calculadora, en el fondo, en esta columna pueden poner el valor que quieran, porque aprovechan la calculadora y listo. Ahora, Siempre se le agrega el aproximado, ¿no, profe? ¿qué Cuando da, cosa? por ejemplo, así 0,3. Siempre se le agrega el aproximado cuando Sí, 0,3, por ejemplo. sí. Si no tuviéramos calculadora, me conviene en esta columna poner todas los que se llaman potencias de 10. 10 es una potencia de 10 porque es 10 a la 1. 1 es potencia de 10 porque es 10 a la 0. Este es 10 a la menos 1, este es 10 a la 2. O sea, justamente se ponen todas potencias de 10 porque es lo que nos va a permitir calcular sin necesidad de usar la calculadora. Si tuviéramos, por ejemplo, en base 3 y en la columna de las X tendríamos que poner potencias de 3. Por ejemplo, menos 3, 3, 9. ¿Se entiende? 27. Todo lo que sea potencias de 3. O sea, 3 a la menos 1, 3 a la 1, 3 a la 2, 3 a la 3. Pero todo potencias de 3. Eso nos permite armar una tabla de valores sin necesidad de la calculadora. No es obligatorio igual. Ay, no tenía que borrar. Bueno, un conjunto de ceros era 1. Vamos a tratar de volcar toda esta información en un gráfico.
Entonces, ustedes tienen acá eje X, eje Y. ¿Por qué ni me gasto en graficar para este lado? Primero porque sé que el dominio va de 0 a más infinito, así que voy a tener función del eje Y hacia la derecha. A la izquierda no voy a tener nada. Entonces, no me conviene centrarlo porque no voy a tener nada de este lado. Bueno, lo que habíamos calculado es que en 1 valía 0. F de 1 valía 0. Vamos de vuelta acá. Tenemos que f de 10 vale 1. O sea, el punto 10, 1 está en el gráfico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para x igual 10, la y vale 1. Después, ¿qué graficamos? En x 0,1, por acá, casi pegadito al eje y, nos da menos 1. O sea, vamos a tener un puntito por ahí. ¿Y qué hicimos después? F en 2. En 2 nos daba 0,3 más o menos. Por acá. Si ustedes van buscando F de 3, F de 4, F de 5, F de 6, van a ver que sube muy suave. Hace una cosa así, la función. Sube muy suavecito. Imagínense todas las unidades que tuvieron que avanzar para que suba 1. Entonces acá son todos valores intermedios menores que 1, las imágenes. Lo pueden chequear con la calculadora. Y después acá baja repentinamente, porque por ejemplo, F en, vamos a ver, en un valor a mitad de camino, por ejemplo, de 0,05. Entonces hacemos logaritmo de 0,05 y nos da menos 1,3. O sea, entre medio nos da por acá. Y por ejemplo, si esto valiera 0,01, que es lo mismo que 1 sobre 100, ¿cuál es el resultado? Estaría preguntándome, 10 a la cuánto me da 1 sobre 100. ¿Cuál va a ser el resultado? ¿A la menos? 2. Bien. O sea, fíjense, este valor está prácticamente pegado en el eje Y. Ya, en mi dibujo ya no lo puedo distinguir. Y voy a estar acá, en este punto, en menos 2. Lo que va a suceder con esta función es que se va a pegar abruptamente al eje Y. Tiene una asíntota ahí. Tiene una asíntota. Y acá lo que va a suceder es que va a crecer muy suave. Estas funciones siempre tienen ese comportamiento. Lo que vamos a distinguir es dos cuestiones, que es importante. Vieron que los posibles valores de base del logaritmo son
entre 0 y 1, unión de 1 a más infinito. O sea, son todos valores positivos sacando el 1. Bueno, vamos a distinguir funciones. ¿Qué sucede cuando el logaritmo, si la A pertenece al intervalo 1 más infinito, y por otro lado, logaritmo en base a de x, si la A pertenece a este intervalo de valores? La que hicimos recién, ¿a cuál intervalo pertenece? ¿Qué base era? ¿Base 10? Era base 10, así que estaría dentro de este tipo, porque la base está en el intervalo entre 1 y más infinito. Bueno, esas funciones, ¿qué característica tiene esta función? Primero, crece todo el tiempo. O sea, en ningún momento baja, ¿entienden? Yo voy aumentando valores de x y la función más rápido, más lento, pero siempre va creciendo. ¿Se entiende? En ningún momento baja el valor de la imagen al aumentarle el valor de x. Si yo estoy parada en este punto y tomo un x mayor, la imagen es mayor. O sea, estas funciones son crecientes. A medida que aumento valores de x, la imagen siempre aumenta. En ningún momento disminuye. Estas va a pasar otra cosa. ¿Por qué? Porque si yo tengo una base que está entre 0 y 1, por ejemplo, vamos a pensar logaritmo de 1/10 de x. ¿Qué va a pasar? A mayor valor de... Vamos a pensar una tablita pequeña. Supongamos que la x vale 10 y que la x vale 100. Lo que estoy diciendo es 1 sobre 10, ¿a qué exponente nos da 10? ¿Qué resultado nos da? Logaritmo en base 1/10 de 10. Menos 1. Menos 1. Y en esta estaría pensando, 1/10 a la cuánto nos da 100. Menos 2. A la menos 2. Menos 2. Fíjense que en este tipo de funciones aumenta x, pero disminuye la y. A medida que aumento el valor de x, disminuye el valor de y. En vez de crecer, va a decrecer. Este tipo decrece. O sea que la curva no va a ser así. Tendríamos que tener la oportunidad de poder hacer las dos en el mismo gráfico. Entonces, yo voy a agarrar, a ver si tengo un lugar, no. Esperen un segundo, que agarro una hoja más. Entonces, vamos a continuar esta tablita y vamos a graficar en esta misma que graficamos logaritmo de base 10 de x, vamos a graficar logaritmo en base 1/10. Esta es logaritmo en base 10 de x. Bueno, nosotros acá ya tenemos varios puntos. Sabemos que cuando la x vale 10, en vez de valer 1, va a valer
menos 1. ¿Están de acuerdo? Acá. Bueno, cuando vale 100 no la puedo graficar, pero por eso vamos a extender un poquito acá. Esta es logaritmo base 1/10 de x. Y acá la coordenada y. Vamos a poner algún valor que sí pueda calcular. Vamos a aprovechar y vamos a poner el valor 1. Sería 1/10 a la cuánto nos da 1. Cero. 0. O sea, este punto coincide. Y ya que tenemos este en 2, vamos a ponerle 2. Entonces tendría que pensar, 1/10 a la cuánto nos da 2. Bueno, eso ya está difícil de calcular. ¿Cómo haría este logaritmo? O sea, yo acá estoy calculando logaritmo en base 1/10 de 2. Con el cambio de base, ¿qué harían? Logaritmo de base 10 del argumento dividido logaritmo en base 10 de 1/10. Logaritmo en base 10 de 2 nos da bueno, 0,3, bueno, lo divido por logaritmo de 1/10. Todo esto nos queda aproximadamente menos 0,3. Fíjense que acá nos había dado aproximadamente 0,3. Y ahora nos está dando menos 0,3. ¿No ven algo sospechoso? Es decreciente. Baja para abajo. ¿Qué es lo que qué ven geométricamente? ¿Que sucede qué? ¿Hay algún tipo de simetría? O sea, acá en 1/10 la imagen nos da 1, antes nos daba menos 1. Acá en 1/10 nos da 1. ¿No ven ninguna simetría? ¿Qué vendría a ser un axial, profe? Porque se toma el eje X como... Claro, es una simetría axial. A ver, voy a ver algún color que se ve. Esta curva va a ser así. Y va a tener simetría axial con respecto a esta, con respecto al eje X. O sea, esta es en base y eso va a pasar con todas. O sea, si ustedes hacen logaritmo base 2 de X, va a tener una simetría axial con respecto al logaritmo en base 1/2. ¿Se entiende? Y fíjense que esta celeste, a medida que aumento en valores de X, la I va disminuyendo, o sea, esta decrece. Por eso se hacen estas dos salvedades, digamos. ¿Por qué? Porque van a tener siempre el mismo comportamiento. Entonces, si yo tengo un logaritmo en una base que pertenece a este intervalo, sé que va a ser creciente y que va a tener un formato parecido a esta. Puede que la curva esté más abierta o más cerrada, pero va a ser con este formato, con esta asíntota. Y después, si la base está entre 0 y 1, se va a parecer a esta celeste. Puede que sea más cerrada o más abierta. Me gustaría que vean una cosa con el programa que se nota bien. ¿Siempre se grafican juntas? No, ¿No? yo simplemente quise mostrarles
un ejemplo de una logarítmica con una base mayor a 1 y otro ejemplo de una logarítmica con la base que esté entre 0 y 1. No se grafican juntos. Bueno, les quiero mostrar esto. Me queda poco tiempo, a ver si llego. Bueno, voy a crear un deslizador porque le voy a ir cambiando el valor de la base para que vean. O sea, sería en la hoja, esto implicaría estar dibujando para cada función su gráfico. El programa nos permite hacer esto que, bueno, es más práctico. Entonces voy a poner que la base sea mayor que 1 y, por ejemplo, hasta 30, por dar un número y con un incremento de 0,1. Este coeficiente es de la base del logaritmo que voy a generar. Entonces voy a entrar a una función que sea función logaritmo, y ahí abajo que tengo que completar la base, en vez de poner un número fijo y que después sea siempre el logaritmo de eso, le voy a poner logaritmo de A. Entonces, cuando cambie el valor de A, me va a ir cambiando la función de X. Entonces, acá, lo que hizo el programa, fue graficarme logaritmo en base 1,1 porque la A está en 1,1. Yo lo voy a poner ahora en 2, por ejemplo, ahí. Logaritmo, ¿esto qué sería? El logaritmo en base 2 de X. Y voy a ingresar acá de forma rígida la que graficamos recién, logaritmo de base 10 de X. Fíjense la diferencia. Bueno, esos colores mucho no se notan, esperen. Ahí se notan. Fíjense la diferencia entre la azul y la roja. Si bien las dos tienen esta asíntota, las dos tienen la misma raíz en 1, las dos crecen, la curva de la roja es menos pronunciada, o sea, es más abierta, es más suave. Si nosotros tuviéramos que doblar con un auto, por esta línea roja es más suave que en esta azul. ¿Por qué? Porque cuanto mayor es la base, más se cierra. Fíjense, yo voy a ir aumentando ese valor de la base de la roja, ahí está en 2. La voy aumentando y ven que se va cerrando, se cierra, se cierra, se cierra, cuando llego a 10 se superpone, bueno, no me sale llegar justo a 10 ahí, y si voy aumentando me va a quedar una línea más cerrada, ¿ven? La curva más cerrada de la roja, ¿por qué? Porque la base es mayor que la del azul. Ahí queda menos de un minuto. Y fíjense, a valores más chicos, cómo se hace la curva más suave. ¿Se ve? La curva es esto. Queda más abierta, más suave. Cuanto más cerrada, es, digamos, más pronunciada, más fuerte. Entonces, dentro de las logarítmicas, en donde la base está entre 1 y más infinito, a mayor valor de base, más cerrada va a ser la curva. Y a menor valor, más abierta. Esperen que vamos a cambiar de videollamada para ver lo otro. Voy a cortar.